Vuelvo a tener aquí a una amiga que, entre otras cosas, sabe mucho de pedagogía porque ha estudiado, porque le gusta mucho y porque además tiene tres hijos y eso es una gran experiencia. Además es muy divertida, aunque sé que eso no es fácil reflejar cuando sabes que te están grabando, ¿verdad, Vicky? Pues sí, la verdad es que no sé cuánto de divertida cuando tienes ahí una cámara, pero bueno, Bueno. lo intentaremos. Hola, Sol. Vamos a hablar de educación, de lo que se estudia, de lo que se vive y de lo que no se cuenta en público, quizás por miedo a no ser políticamente correcto. Empezamos. Vicky, ¿qué es lo primero que piensas cuando oyes la palabra educación? Pues mira, ha pasado por varias fases. Siempre recuerdo que en la primera hoja que abrí del libro de pedagogía cuando empecé en la universidad, decía que hablaba de la definición etimológica de educación, que viene de educare y de educere. Un término significa nutrir, formar, como todos conocemos, pero había otro término, otra acepción que es extraer, sacar de fuera. Pero no sé si es educere o lo que significa extraer o educare, no lo recuerdo. Ujú. Son dos latinos, uno formar y otro extraer. Y, y para explicarlo, contaba una historia que creo que define muy bien lo que es educación y lo que y lo entendí muy bien. Y era una historia que no sé si es verdad o forma parte de la leyenda, que decía que había un niño en la antigua Grecia, paseando delante de un taller, vio a un hombre con un cincel y un martillo golpear sobre un enorme trozo de mármol, enorme, tan grande como la nave donde estaba, el taller donde estaba guardado. Y todos los días cuando pasaba veía a ese señor dándole al mármol con el cincel y el martillo. Y el niño se puso enfermo y estuvo muchos días sin pasar por el taller, muchos meses. Y al cabo de un tiempo volvió. Y cuando volvió, vio que el hombre estaba contemplando con el cincel y el martillo una escultura ecuestre maravillosa de 2 metros de altura. Entonces dicen que el niño le preguntó, cuando vio aquel caballo, le preguntó, pero ¿cómo sabías que el caballo estaba dentro? Entonces dicen que el escultor era Miguel Ángel y dicen que esa es una manera de explicar lo que es la educación, saber encontrar la maravillosa escultura que cada uno tenemos dentro cuando nos enseñan algo, cuando somos capaces de entender. Y eso es un poco la educación. La educación eh, tiene más de sacar lo mejor de ti que de darte. Tiene mucho, mucho sentido lo que cuentas, sí. Tiene mucho de eso, de que como que todos tenemos Sí, dentro una manera en sí, nuestra manera de ser, sacar lo mejor de nosotros mismos claro. y, Sacar lo que y nos eso es sirve, educar. ¿no? Y dejar Claro, lo eso es. bueno que hay en ti. Pulir para que salga, como decía el niño, ¿cómo descubres lo que tienes dentro? Pues lo descubres así, con un cincel y un martillo, y el cincel y el martillo y el escultor serían la vida, los Mm, profesores, todo lo que te, porque la educación sí, tiene muchas variables. Pero claro. con los años encontré a un pedagogo al que tengo mucha admiración por muchas razones, no siempre estoy muy de acuerdo con él, pero en general sí, que es Gregorio Luri, que es un maestro de escuela, de universidad, de secundaria, ha sido maestro, pedagogo y es filósofo además. Ajá. Y Luri cuenta con mucha ternura que su madre, que era una mujer campesina que no tenía formación académica, cuando tuvo que mandar a su hijo a estudiar fuera de su pueblo, porque hubo alguien que descubrió que era un buen estudiante y que podían sacar, le dijo, hijo, vete, estudia, aprende para que puedas estar en cualquier sitio. Y Luri cuenta con mucha ternura que eso es la educación. Mm. Poder relacionarte con cualquier persona en cualquier sitio, con los que pueden tener un estatus superior al tuyo, pudiendo estar a la altura y no haciendo sentir mal a los que estén o tengan una formación inferior a la tuya. Creo Sí, que eso sí que es educación.
más allá de lo que todos creemos. Y por Ajá. supuesto, lo que sí creo es que la educación es lo que hace que las personas sean libres. Eso lo tengo clarísimo y eso sí que lo he aprendido a lo largo de la carrera. Lo que realmente te hace libre es saber para poder pensar. Cuando sabes, puedes pensar. Cuando tienes palabras, cuando tienes cuando oyes, lees lo que otras personas con cierto nivel han hecho y han descubierto, eso te da mucha libertad para tener criterio. Pero primero tienes que saber y tienes que educarte. Entonces, un educador sería más bien un director de esa trayectoria, ¿no? Para saber. Yo creo que la palabra acompañar ese verbo es el que debe de estar siempre con el maestro. El Claro. maestro te acompaña en el camino, pero creo que en los tiempos en los que estamos, además de acompañar, el acompañamiento vale siempre para no imponerse de una manera dictatorial. O sea, quiero decir, el acompañamiento, cuando yo te acompaño a que tú hagas algo, te acompaño a ti, con tu necesidad, con tu manera de ser, con tu interior. Pero creo que también es importante influir de alguna manera, dirigir, o sea, Ajá. irte haciéndote ver cuál Sí, es el camino, sin imponerlo. A veces cuando impones, todos tendemos a ponernos de canto porque sí, a a rechazar, casi ¿no? nadie nos gusta que nos lean la cartilla, ¿no? O que Sí, nos enmienden la plana que se decía antes. sí. Pero es verdad que cuando eres, sobre todo en los pequeños, el, el, el mostrarles cosas, a veces con un poco de determinación, no digo de imposición, pero sí con determinación, eh, les ayuda a descubrir cosas que por sí mismos no podrían. Mm. Yo agradezco mucho a muchos profesores el haberme obligado a hacer determinadas cosas, porque si me hubieran dejado mi libre albedrío en clase, no hubiera aprendido a leer y a escribir, porque me gustaba más jugar con la amiga de al lado, hacernos trenzas, no sé, entonces creo que es importante esa disciplina Sí. que tú al principio no sabes y que te lleva. Y las que somos madres sabemos que a veces les hemos medio obligado a hacer algo que luego les ha encantado y en Mm. primera instancia, no, no, yo eso no, pero hombre, pruébalo y vas y lo Claro. haces. Esa Bueno. capacidad de persuasión es importante en un profesor. Ok, ahora entramos un poco más en ese tipo de detalles, pero me gustaría que nos contases más cosas de ti, de en qué momento decidiste hacer pedagogía. ¿Siempre te han llamado la atención estos temas o fue una vocación tardía? No, siempre me llamó mucho la atención. Lo he descubierto con el tiempo, ¿eh? En ese momento elegí pedagogía y no magisterio porque pensé que tener una licenciatura me abría más camino o tenía más posibilidades. Pero es cierto que magisterio, Mm. eh, me gustaba lo de enseñar, pero había algo que me llamaba mucho más la atención, lo he descubierto después, y me llama mucho la atención cómo aprendemos. Siempre me ha parecido, quizá tiene más que ver con la neurología de hecho ahora, mucho después de que yo empezara a estudiar pedagogía, salió esto de la neuroeducación, de por qué aprendemos de una manera y de Sí. otra, pero me llamaba mucho la atención cómo tenía que formarse un maestro para poder enseñar a los demás, a los niños. Y eso lo hacía la pedagogía. La pedagogía era la que se encargaba, de hecho la palabra significa aprender a enseñar. Y eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención. ¿Cómo se aprende a enseñar? ¿Cómo puedo enseñarte algo que tú quieres aprender? Lógicamente hay que saber sobre eso que quieres aprender, pero a veces no es tanto lo mucho que sepas, sino que cómo lo puedes transmitir. A todos nos ha pasado alguna vez, seguro que si hacemos memoria, que alguien intenta explicar algo a un niño y dice, no, mira, verás, a ver, si te lo explico de esta manera, a lo mejor lo entiendes. Y entonces uno pone una metáfora o pone, bueno, pues a mí ese arte, que me parece un arte, Sí. de poder explicar a alguien algo cuando no lo entiende, mm, es, repito que lo he descubierto con la edad, cuando he aprendido más cosas.
he Mm, sabido más cosas sobre la mente, sobre... Creo que eso es lo que me llamaba mucho la atención. claro. Como un profesor nos podía hacer salir a todos del colegio sabiendo todas esas cosas. Eh, Parecía que no era cosa solo nuestra, claro. Yo creo que es bastante frecuente tener profesores que saben un montón, tienen conocimientos de todo, pero no saben transmitirlos. No saben, Sí, o sea, realmente la educación no es su talento no está ahí, estará en otra cosa, pero no en enseñar, ¿no? Yo creo que las aulas claro. están llenas de personas así, también de la otra clase, por supuesto, Yo, pero... yo diría que casi más de la otra clase, fíjate eso. Lo que pasa es que em, es verdad que suena más el árbol cuando cae que el bosque cuando crece. Entonces sí que Sí. es verdad que con que tengamos un profesor o dos en un sitio que te amarga la vida, el acto de ir a clase, tal y como está montada la escuela, como Sí. necesita ahí un poco de que el superior te haga sentirte a gusto donde estás. Mm, Pero luego creo que también hay una parte que uno tiene que llevar, uno tiene que, decía un profesor mío que es, da igual lo que yo te quiera aprender, lo que yo te quiera enseñar. Si tú no quieres aprender, no hay manera. Es como un claro, regalo. sí. Yo te quiero dar un regalo, pero si tú no abres las manos, no le vas a recibir. El regalo era para ti, pero me le voy a quedar yo. No te le voy a poder dar. Mm, Y, y eso es un tema que ahora está un poco, ese es el problema, el gran problema que tenemos, este problema de tanto de la disciplina, del respeto al profesor, todo eso se ve muy reflejado en las escuelas, porque si tú no vas a clase, aunque vayas cansado o con sueño o como niño, ¿no? Al que es difícil mantenerle sentado a veces en claro, una silla, si tú no vas con ganas de que alguien te regale lo que tiene, por mucha pedagogía que ponga ya, el que te lo quiere dar es complicado. Sí, sí. ese tema, el de los profesores que tienen poca pedagogía y los alumnos que vamos a veces con pocas ganas o con ninguna o con una idea de que o me haces un musical de Broadway para que yo aprenda esto o así contándomelo no lo voy a aprender, creo que es un problema que hay en los coles y Mm. en general en la enseñanza. Vicky, ¿qué cosas te he enseñado en la carrera que luego viste que no servían para nada? Madre ¿Hay mía. algo? O, Bueno, yo creo que todo te sirve. Porque incluso lo que no te sirve, descubres que eso no lo aplicarás. Más que cosas que no me han servido, hay una cosa que creo que en los últimos años sí que de la que me he quejado, que es una cosa que tiene es un poco de perogrullo, pero es la poca pedagogía que se ha puesto para estudiar pedagogía. O sea, creo que la universidad, yo estudié en la UNED y la mayoría de las veces, perdón, me he encontrado con profesores estupendos, pero creo que necesitaba, eh, eh, he necesitado mucho más contacto personal que no he tenido con los profesores, con las materias, he echado mucho de menos la cercanía, porque creo que no hay nada que sustituya el cara a cara en el profesor-alumno. No hay nada, ¿eh? O sea, por más que hablamos de las tecnologías y tal, no hay nada que lo sustituya. He echado mucho de menos y creo que hubiera aprendido más y, y me hubiera servido mucho más si hubiera tenido un contacto más cercano con el staff de profesores. Creo que claro, pero eso no se solo, desentienden un poco. no, te iba a decir, Vicky, perdona, que eso no solo con la pedagogía, con cualquier materia, ¿no? Cualquier materia que tú quieras estudiar, si tienes, bueno, no sé, a lo mejor hay gente que le parece más fácil el autoaprendizaje, que también los hay, Puede ¿no? que haya cosas que sí, puede que haya materias o haya conocimientos que sí, pero en Hay, general hay gente el muy cara a cara. autodidacta que es capaz de aprender cosas increíbles ellos solos. Mm. Pero yo soy también de tu opinión, ¿no? De que necesito a un profesor cercano que me lo cuente de otra manera si no entiendo la primera forma de contármelo, ¿no? Y porque además en el cara a cara hay gestos, hay eh, movimientos, acciones
que también enseñan. A veces cuando alguien te está explicando algo, eso nos pasa mucho ahora con el WhatsApp, ¿no? Que hay veces que lo Sí, lees y cuando lo lees parece agresivo y cuando la otra sí, persona te lo dice tiene otro contexto. sí, Porque yo creo que las facciones, el gesto, el tono eso de también voz, es el tono, eso es comunicación. eso Y es. eso, yo hay veces que recuerdo algo, incluso recuerdo el tono en el que me lo dijeron y no se me ha olvidado como mi profesora de literatura, la cara que ponía cuando decía que se quería morir para conocer a Federico García Lorca. Pues eso, por ejemplo, lo recuerdo como una cosa, Sí, sí. es que recuerdas hasta el tono, ¿no? Pues solo lees y dices, será una loca que se quiere, Sí, sí, yo pero recuerdo con una profesora de lengua y literatura que tenía, a la que admiraba mucho, y estudiábamos a Valle Inclán, y era tal la emoción que esa mujer me transmitía que yo soñaba por la noche con Valle Inclán, iba con él de paseo, él con su capa, y bueno, cuando me despertaba era como, he estado con Valle Inclán. Esa Pues esto era, pasión, es, esa pasión solo se transmite sí, y solo se transmite cara a cara, claro, no se sí. transmite online. Sí, y además también recuerdo ahora mismo tener profesores que desgraciadamente me han hecho odiar alguna asignatura eh, Sí, porque no la entendía. Quiero decir, eso, a ver, es verdad que existe un talento nato entre la gente, esta diferencia que siempre hay de lengua, letras y ciencias, que en la antigüedad no la había. Como has dicho tú no, antes, Miguel Ángel y todos estos grandes artistas eran igual de hacer una estatua que un puente. se calculaba en un puente. Exactamente, entonces esa Somos de esa separación. generación, somos de esa generación que hemos estudiado letras y ciencias. Yo recuerdo que era así. Yo creo que no lo hay. Hombre, es verdad que ahora cuando ves que alguien sabe mucho de todo, siempre decimos, es un hombre del Renacimiento, porque los del Renacimiento sabían de todo. Este es como un hombre del Renacimiento, eso lo he oído Sí. yo alguna vez. Yo no creo que haya una separación, pero es verdad que cuando las disciplinas se parten así, cuando se programan los currículum escolares y se hacen así, pues claro, hay gente que tiene cierta rapidez en la matemática, que es a lo que llamamos ciencias, porque la ciencia no es solamente la matemática y la física, la ciencia también es la biología y hay gente que para estudiar biología necesitas estudiar y ponerle muchos codos. Mm, Y sin embargo, hay gente que dice, no, yo es que no me gusta mucho memorizar y entonces prefiero hacer cálculo sí, matemático. bueno, Bueno, perdona, no sé cómo. es que creo que no he terminado, me he desviado un poco. Lo que te quería decir es que aparte del talento natural que una persona puede tener hacia un lado o hacia otro, es verdad que los profesores, pues al principio, ¿no? Cuando eres un niño, te influyen mucho, porque si tienes Sí, un mal profesor de matemáticas, te puede hacer odiar las matemáticas. Y cuando eres mayor, y lo comprendes mejor, es como, pero si esto es maravilloso, te influye sí, mucho en ese sí, aspecto, ¿no? En claro. dirigirte hacia un lado o hacia otro. Claro, cómo te influyen tus padres o los amigos con los que fuiste, o claro, Sí. Mm, somos herencia y medio, entonces venimos con una serie de maneras de comportarnos y el medio en el que estamos nos influye. La persona que te enseña desde pequeño y con la que pasas un montón de tiempo determina muy mucho su actitud para que te guste una materia e incluso también para que tu manera de mm, comportarte, ¿no? Pues un profesor que te ha entendido, que te ha escuchado, que te ha hecho sentirte importante alguna vez, que eso cuando eres pequeño, mm, yo recuerdo, a mí en el colegio no me pasaba eso, pero sí recuerdo que mis hijos, lo de un aplauso, recuerdo en 3 años, uno de mis hijos aún llevaba pañal por la noche, durante el día no, pero se lo ponía por la noche. Entonces la profesora de infantil decidió, en contacto con las mamás, que cuando el pañal se levantaba seco por la mañana, pues le daban un aplauso, que a lo mejor ahora puede parecer una cosa, bueno, pues eso hizo que el pañal desapareciera en 4 días, porque la profesora de infantil le dijo, vamos a dar un aplauso a fulanito porque nos ha dicho su mamá que se ha levantado y no se ha hecho pis, se ha pedido pis por la noche. Y entonces todos daban un aplauso y entonces había uno que decía, oye, esto mañana lo voy a hacer también para que me den un aplauso. Fíjate qué cosa tan sencilla y sí, tampoco ¿verdad?
y eso hacía que te ayudaran a quitar el pañal. Fíjate si influye a ese nivel tan pequeñitos. Entonces, que te hagan sentirte importante, que les importe tu mejora, que piensen que cuando te equivocas, pues que te has equivocado, pero que lo vamos a volver a intentar, que te presionen un poco. O sea, yo a veces tener un profesor que porque cree en ti y sabe que puedes hacer algo más, te ayude y te pinche para que lo hagas, todas esas cosas van a determinar que te guste una materia y otras muchas cosas muy importantes para el Sí. resto de tu vida. Mm, Por eso la formación del profesorado mm. creo, vamos, que debería de ser algo en lo que se invirtiera mucho tiempo, mucho dinero, porque entiendo que se necesitaría Sí. dinero, y, y que se fuera muy, muy diligente y se utilizaran expertos realmente para que los profesores que fueran saliendo realmente estuvieran preparados, porque tienen en sus manos El eh, futuro de el un país. futuro de un país y también el que la gente eh, sea válida para sí misma, o sea, Sí. se sienta bien, o sea, no sea solamente algo que te voy a formar como un producto, sino Sí, que bueno, esas es palabras algo que entra adentro. que muchas veces dicen los profesores, estoy hablando de cuando eres más pequeño, ¿no? Mm, De la primaria, ¿no? sí, Cuando un profesor sobre todo si es bueno, si eres pequeño, cualquier profesor que te diga algo te va a influir sí, mucho. Cuando eres sí, mayor ya te influye el profesor al que tú admiras, ¿no? sí, Pero yo recuerdo en primero de GB una profesora que me dijo, eh, un día hice un examen, no recuerdo de qué, en primero, no sé qué sería, y me puso un 10 y me dijo, ¿ves cómo cuando quieres puedes hacer todo perfecto? Y yo dije, anda, pues qué bien, ¿no? Pero como que si ella me lo decía, no había discusión. no Era había así. ningún... Si yo Sí, quería, podría sacar un 10. Cuando no sacaba un 10 era porque no quería, o sea, porque pasaba. Te claro. influye de una manera... De una manera, sí, Oh, yo no sé si tú lo recuerdas, pero yo recuerdo que mis hijos venían y lo que había dicho la profesora, te habías tirado 3 días enseñándole a lavarse los dientes, pero había ido la profesora o había ido alguien al cole a enseñarles higiene, no sé qué, y la profesora ha dicho fulanita que los dientes hay que... Y decías, pero si yo te lo llevo contando, pero hombre, si lo decía la profe. Por ya, eso entonces ya me sí. parecen personas tan importantes en una época de nuestra vida donde estás formando muchas cosas. Los Ujú. niños con 3 años parece que van al cole solamente a jugar, pero es jugando como se forman muchas de las... No, nada es definitivo. Yo tampoco creo que lo que no seas a los 3 años ya no lo puede ser nunca, tampoco es así. Pero Ya. es cierto que hay muchas cosas que se forman y ya se te quedan ahí. En Sí. pedagogía hay una máxima que se dice y es verdad que desaprender es mucho más difícil que aprender. Cualquier cosa que tienes que modificar y dejar de hacerla porque la has aprendido mal y la tienes que desaprender, ¿cuántas veces nos pasa que hemos hecho una falta de ortografía, nadie la corrige y tiras con ella un montón de tiempo hasta que te la quitas de la Sí, cabeza? sí, Porque es eso que es yo sé, verdad. qué sé yo, burro con V, por decir una barbaridad. No, Pero sí, sí. hay otras cosas que desaprender es muy complicado. Por Ujú. eso, desde el principio, eh, que el profesor te dé te dirija bien, te acompañe bien, te corrija bien, te llegue a las conclusiones, es muy importante para que Mm, el, el bagaje de tu vida en algunos aspectos sea el correcto. ujú. Y, y en eso, claro, otra vez influye también un poco la disciplina, porque cuando tú eres pequeño, o sea, encontrar ese equilibrio entre que seas tú mismo y te desarrolles como tú quieres y el que el profesor, sin adoctrinar Sí. y sin involucrarse, te guíe para que tú encuentres qué es lo mejor que hacer, es una tarea muy complicada, porque Mm, cada persona, cada año, cada momento tiene alumnos nuevos, diferentes, con influencias diferentes, claro. con... Sí, lo de la es complicado. disciplina también es algo, es un tema que también ha perdido fuerza, ¿no? Ahora no es algo que sea una virtud, la disciplina, ¿no? Pero No, realmente y es parece necesaria. Sí, sí lo es. Y yo cada vez creo más en ella. Y no solo la disciplina que se te impone desde fuera, como algo dictatorial o como algo Sí, como autoritarismo, la disciplina que uno tiene consigo mismo. Yo carezco en muchos aspectos de disciplina y eso me pesa.
mm, Y me hubiera encantado que me hubieran enseñado a tenerla yo y, y también creo que el que a veces te impongan con disciplina, repito, no con autoritarismo. En pedagogía hay un término no, que es la autoridad responsable. La autoridad responsable es la que ejercemos los padres sobre los hijos, por ejemplo. sí, ¿No? ujú, Por más que tú te empeñes con 3 añitos por cruzar solo la carretera, no te puedo dejar. Entonces tengo que usar una autoridad responsable que impide que te atropelle un coche, te pongas como te pongas. O sea, si te tengo sí, que engancharme los pelos en el último momento, pues lo haré. eso. Pero en otras cosas, no tan que todos entendemos porque no son tan radicales, la autoridad te ayuda a encontrar el camino que tú quieres, porque te disciplina, te da las herramientas que tú de manera arbitraria no harías, de manera así libre no cogerías, porque entre estar tumbado en el sillón viendo la tele, a levantarte y ponerte a, qué sé yo, a estudiar o a ayudar a un amigo, pues a lo mejor te dejas llevar por la pereza Sí, y la disciplina y la imposición te ayuda a encontrar caminos para que luego tú también contigo mismo tengas esa autodisciplina y esa autoridad que te permite mm, eh, desarrollarte y que no sea cuando alguien dice que yo hago lo que me da la gana o tienes que procurar que la gana no te domine. Entonces solo lo puedes hacer porque si no es la gana la que manda y eso no es. tú. Sí, mira, el otro día me acordé de ti, Vicky, porque una amiga me dijo que le había dicho a su hijo, si le dedicases tanto tiempo a estudiar como le dedicas a los videojuegos, vamos, serías un portento, un portento. Y Esa es una frase madre, ¿eh? el niño le contestó, pero es que entonces no sería feliz. Claro, Y es dije, que ¿qué diría Vicky a esto? ya lo sabes. Bueno, yo creo que hay que ser un poco feliz eh, eh, jugando a los videojuegos. Creo que hay que serlo, porque eso es ocio. Yo lo que pasa es que creo, y eso está a la orden del día, que definimos mal feliz. O sea, no sé por qué hemos pensado que feliz es solamente hacer cosas que nos producen una emoción de agrado, pero eso no es la felicidad. Yo así no la entiendo. Y probablemente si le dejas solamente jugar a videojuegos porque es feliz, va a ser un momento que será un desgraciado, porque probablemente solo jugar a videojuegos te impide hacer otras cosas que en otro momento te hagan feliz. No. Es el mal este que tenemos, el pensar que, eso también lo hemos comentado alguna vez leyendo a Luri con alguna amiga, eso cuando vamos a la puerta del cole, los niños, las mamás le dicen a sus hijos, hala hijo, hoy sé feliz cuando entras en el cole. Y Luri, muy gracioso, dice, bueno, que sea feliz y si es posible, aprende algo, ya que vas. Porque claro, si solo vas a ser feliz, A ser lo feliz. mismo. Y no, creo que, primero, creo que hay que entender, por un lado, sin ser que una madre quiere que su hijo, pues hombre, es muy doloroso ver a un hijo que va todos los días al colegio amargado, llorando, sin pegar, que no. Porque yo creo que esa felicidad, cuando una madre dice eso, es lo que quiere decir. Pero sí que es cierto que hemos pensado que solo hay que hacer las cosas pasando por la emoción del agrado. Y no es así. Ya lo sabemos todos los que tenemos alguna edad, que las cosas importantes que valen pasan por luces y pasan por sombras. Y que tener algo que realmente nos ha servido en la vida, me da igual que sea un título académico, como un buen trabajo, como pasa por un periodo duro a veces, que nos hace hacer cosas que no nos producen una emoción de felicidad. Nos producen tedio, nos producen el venga, cojo el libro y lo vuelvo a abrir y a pesar de que está todo el mundo en la calle yo estudio, estoy trabajando a pesar de que es agosto, pero es que este trabajo, si me quedo el mes de agosto, me lo harán fijo y entonces, y así otro montón de cosas. Por lo tanto, la felicidad no es, Mm, confundimos eso con la emoción de pasar momentos. Pero luego hay otra cosa que sí que es verdad, que los niños tienen que, o hay que intentar con pedagogía, que lleguen donde tienen que llegar sin ese amargamiento con el que es verdad que antes había. Yo no creo que un niño tenga que ir al cole con el miedo aquel de nuestros padres o nuestros abuelos que les pegaban o les castigaban con cosas o la letra con sangre entra, por supuesto que no. Pero entre ese momento y este nos hemos saltado algo que es fundamental, que son palabras como eso, disciplina, perseverancia.
fuerza de voluntad, mm, em, hay ratitos de sacrificio. Sacrificio es una palabra que usa mucho mi madre, que está como muy, pero, Sí. pero lo de sacrificarse a veces lo que es importante. Siempre y cuando, o sea, todas esas cosas tienen un fin importante. Claro, o sea, el sufrir por sufrir, no. El me doy latigazos, no. El voy a estudiar el doble y me voy a estar aquí amargado, no, no. Todo tiene un término medio. Pero creo que se nos ha olvidado un poco que el camino para las cosas importantes pasa por un camino de piedra, a veces. Mm. Y yo creo que la escuela lo iba haciendo muy bien porque en cada etapa los niños tienen esos momentos. Cuando tú en 3 añitos tienes que colgar el babi en tu percha con tu foto porque todavía no sabes leer, entonces te ponen una foto y a lo mejor la inicial por la que empieza tu nombre. Todas esas cosas tienen un proceso importante que a veces no se tiene en cuenta. Entonces tú llegas y cuelgas tu babi, cuelgas tu mochila con tu vasito donde bebes agua. Eso es una manera de empezar una disciplina. Y ahí suele haber conflicto. Hay niños que llegan y no quieren colgar la mochila. O hay otros que tiran el babi porque en su casa tiran el abrigo cuando llegan porque su mamá se lo recoge. Claro. Hay niños que no piden agua, señalan con el dedo para que alguien les dé agua. Y en la escuela les ayudan a desarrollar la frase entera de, por favor, ¿me puedes dar agua que tengo sed? Mm. Pues entonces eso requiere de un apoyo en casa tan grande que para que esa pequeña disciplina que se nos está olvidando, esa disciplina de la que yo hablo, Mm. está metida en cada una de las etapas de los niños, sin que sea un autoritarismo ni un el que no tire el que tire el Ya. babi le castigo. No, no, no. Es el hábito, el crear ese hábito y el hacer de una manera natural que cuando llegamos por una cuestión de orden, está bien que colguemos el babi en nuestra percha para que luego lo encontremos a la vuelta o el abrigo o, o que no, que Mm. ayudemos para que el compañero, si no puede porque es bajito, le ayude. Todas esas cosas Sí. son los que forman la disciplina. Y eso se nos ha ido. Sí, me viene a la cabeza otra palabra, memoria. Yo La te, gran olvidada. sí, ¿verdad? La memoria que parece otra cosa, ¿no? El trabajo de aprenderse algo de memoria. Probablemente antes nos hacían aprender, por ejemplo, la literatura, te aprendías de memoria dónde nació el autor y qué obra había escrito y para adelante. Eso no tiene ningún sentido, como es lógico y es evidente a las luces de cualquiera, pero es verdad que hay otras cosas que te tienes que aprender de memoria, las tablas de multiplicar, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, yo creo que en general la memoria Mm. es algo, yo siempre digo, ¿quién querría perder la memoria? Preguntemos a todas las personas que tienen demencia o Alzheimer, a mí, ¿cómo me gustaría tener más de la que tengo? A ¿Sabes? Yo mí no sé también. qué diera, ¿no? No sé si de estética cambiaría algo, si pudiera, muchas cosas, pero sobre todo lo que pediría sería memoria. Mm. Que alguien me operara para darme memoria. Sí. Yo soy una gran defensora de la memoria y creo que además tengo que bajar un poco el tema porque creo que lo he desvirtuado un poco porque la he necesitado tanto en mis años de universidad, porque yo he acabado la carrera ya mayor y la memoria se deteriora y el desarrollo cognitivo mengua hubiese necesitado mucha más memoria y me hubiera ido muchísimo mejor. Entonces, creo que me ha aferrado mucho a eso. Yo creo que no hay alternativa a poner los codos y a estudiar de memoria para aprender. Si tú quieres tener algo en tu cabeza, te lo tienes que aprender de memoria. ¿Cómo de útil o de no útil es? Pues hombre, efectivamente habrá que eh, eh, definir o acotar que hay algunas cosas que no son especialmente. Yo no sé si el año exacto del nacimiento de Valle Inclán es muy necesario porque incluso hasta los que nos lo aprendimos de memoria lo hemos olvidado y tiramos de Google para. Pero ejercitar esa memoria aprendiendo cosas cuando eres pequeño, en geografía, sobre todo, esas son las materias donde más aprendías de memoria, literatura, a mí me parece fundamental. Creo que la memoria
Además, hace poco leía, no voy a decirlo con mucha exactitud porque no lo recuerdo bien, pero sí que hablaban de la importancia de cómo para la memoria de trabajo que llaman, que es la memoria a corto plazo, la que usamos constantemente, cómo de importante es tener una buena memoria a largo plazo, de largo término. Cuando tú tienes una buena memoria, esa que sale de vez en cuando, que no es la que usas todos los días, cuando esa te sirve de apoyo para la memoria de trabajo, para la que usamos todos los días. Hay un ejercicio en el que si yo me pongo a decirte palabras aleatorias que no tienen ninguna conexión, ordenador, qué sé yo, ventana, fusil, hay un número de palabras en la que tú llega un momento en tu cabeza que ya no recuerdas. No sé si no son 7, otros son 5, otros son 4. Ujú. Bueno, pues cuanto más memoria a largo plazo tengas, cuanto más memoria a largo término, más eres capaz de traer esas palabras más eres capaz de memorizarla y de crear esas conexiones neuronales. Entonces, yo soy una defensora a ultranza de la memoria. Me encantaría ser capaz de leer y aprenderme todo de memoria. Y no le doy eh, eh, ninguna no tiro por tierra absolutamente nada de lo que pueda retener. Me da exactamente igual que lo vaya a usar en mi vida o no, porque creo que aunque no vaya a usar nunca y no vaya a necesitar nunca el año de nacimiento de Valle Inclán, creo que ha hecho que haya otra conexión neuronal en mi cabeza para aprender otras cosas. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que, y si no lo tenemos en la memoria, ¿Dónde? ¿dónde lo tenemos? Si yo no tengo en la memoria todo lo que he sido, si no tengo los recuerdos, yo sí que recuerdo muchas cosas, es verdad que no me acuerdo de cosas exactas, pero sí que en mi cabeza hay muchos, han formado parte de mi vida muchos Mm. estudios de literatura, es verdad que eran asignaturas que me gustaban y que no, pero he vuelto a recordar cuando mis hijos a veces han puesto a estudiar y han tenido algún tipo de error, Sí. alguna duda en matemáticas, sí que me ha venido a la cabeza, no con exactitud, porque yo no recuerdo cómo era el polinomio y muchísimo menos la integral, que creo que nunca las hice, y por supuesto preguntan mejor a su padre, pero sí he sido capaz de razonarlo. Si he Mm. podido ver, yo que sé, en YouTube un tutorial, Sí, sí he tenido dónde acudir, es a lo que claro. me refiero. Sí, sabes ¿Vale? Tengo cómo dónde acudir, buscarlo. Ya te claro. entiendo. Entonces, Mm. cuantas más cosas tienes en la memoria, cuanto más has sido capaz de memorizar, aunque no todas se queden y se vayan perdiendo las que no usas, siempre puedes volver a ellas. Sí, Entonces, creo que se ha desprestigiado la memoria en nombre de cosas como competencias ya. y yo creo que primero tienes que saber y sabértelo de memoria, por supuesto entendiéndolo. La memoria que memorices no significa que no entiendas. Claro, De hecho, es más fácil memorizar cuando comprendes. Por claro. supuesto que tiene que haber una comprensión, pero siempre me río mucho con esto. Cuando mi hijo pequeño estaba estudiando sociales, tenía una maravillosa profesora en el colegio que les decía siempre que antes de memorizar, que leyeran, hicieran una lectura comprensiva para que entendieran. Y que a ella no le importaba que se lo dijeran con sus palabras. Dice, vosotros decírmelo con vuestras palabras y luego ya, bueno, yo os voy corrigiendo. Y entonces un día dice, te voy a dar la lección. ¿Me tomas la lección? Digo, vale, ¿qué estás estudiando? Entonces estaba estudiando geografía y estaba estudiando accidentes geográficos, los mares, los golfos, los de España. Y entonces me dice, yo te lo voy a decir con mis palabras. Digo, mira, ¿sabes lo que pasa? Que Cordillera Cantábrica no tiene más palabras. Es Cordillera Cantábrica. Y ya se quedó así. Pues sí, El ¿verdad? mar Cantábrico. Digo, pero ¿qué palabras? Si es que esto no tiene tus palabras son las que son. Entonces, él intentaba Sí. como hacerme ver que... así que bueno, Eh, yo soy una defensora de la memoria a ultranza lo porque sé. creo que es muy necesaria para que aprendamos muchas cosas y creo que se la ha desprestigiado porque es una parte muy fea del estudio, el sentarse frente a un libro, poner los codos encima y enfrentarse a textos que inicialmente no los hubieras elegido tú, no son de tu agrado. Entonces, Vicky, bueno, pues lo vamos a tener que dejar aquí porque hemos acordado un tiempo y ya no tenemos más. vale. Pero vamos a seguir con esta charla.